Nos alegra volvernos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor, ahondando en los temas que el pueblo de Dios en este tiempo debe estar repasando y teniendo en cuenta para la salvación. Hablábamos hace un tiempo de que el pueblo de Dios tenía una característica especial, y era que el pueblo de Dios había sido, al pueblo de Dios le había dado un instrumento especial para que no solamente él entendiera el plan de salvación, sino que también a través de, de esta didáctica enseñara al mundo la salvación. No solo fue para el pueblo de Israel antiguo este ofrecimiento, sino que el pueblo de Israel espiritual de hoy debemos entender también la misma dinámica de la salvación a través de los símbolos del santuario. Y hemos venido estudiando acerca de las fiestas y hemos visto cómo las fiestas tienen una connotación especial, porque cada mueble del santuario tiene una representación tanto en la fiesta como en un evento que sucedió, pero también vimos que estos muebles eran también una profecía que se ha venido cumpliendo en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Ayer estuvimos viendo acerca de las ofrendas de las primicias, y cómo el día 16 de Nisan, cuando Cristo resucita y resucitan con él las primicias de los que durmieron confiando en el mensaje de la salvación en el Mesías prometido, eh, fueron llevados al cielo como trofeos, como garantía de que aquella persona que confía en Cristo Jesús, aquella persona que muere confiando en las promesas del cielo, no serán defraudadas. Pero también vimos que estas primicias serán símbolo o son símbolo de la cosecha final, como así el cielo lo ha estipulado, la gran cosecha de los redimidos de todas las edades. Y hoy vamos entonces a hablar acerca de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tenía una, una representación en el santuario, y esta representación estaba dada en el mueble de la menorá, es decir, el candelabro de los 7 brazos. Ya estamos en el lugar santo. Esta era la última fiesta de la primavera. Pentecostés era llamado así porque se celebraba 50 días después de la mecida de las primicias, de las gavillas, de las cabezas de grano maduro. A los 50 días de la ofrenda mecida, entonces se celebraba esta fiesta, y era la última de las fiestas anuales, ya dijimos, de la época de las primeras fiestas, es decir, de la fiesta de primavera, y se celebraba a la mitad del año. Esta fiesta también se llamaba la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque
transcurrían 7 semanas exactas desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Penta 50, según lo registra Deuteronomio 16, 9 al 10. La fiesta de las semanas era una de las 3 fiestas principales anuales. Era cuando todos los varones debían ir a Jerusalén a presentarse ante el Señor. Y mientras los hijos de Israel viajaban hacia Jerusalén para asistir a esta fiesta, por todos lados ellos veían los rastrojos, los montones de los desechos de la cosecha del grano maduro. Y el grano maduro estaba listo para ser trillado en el piso del trillador. En el tiempo de la Pascua había incertidumbre acerca de la próxima cosecha, pero ya en ese momento habían pasado los momentos en los cuales ya el grano estaba maduro. ¿Por qué había incertidumbre? Porque cuando se estaba en la Pascua, es decir, el día 14 de Nisan, no se sabía si de pronto vendría una sequía, si habría una tormenta que podía malograr el grano, pero ya en el día de Pentecostés, todo esto había sido superado y ahora el fruto de la siega estaba en su posición, estaba maduro. Cada quien tenía la cosecha ya recogida, lista para ser disfrutada y para también ir ante el Señor a llevar una abundante ofrenda. Por eso declara la palabra de Dios, de lo recibido de tu mano te damos. Ninguno debía presentarse con las manos vacías. No debían solamente traer unas pocas cabezas de grano, sino que ahora, como en la primavera, debían traer una ofrenda generosa, grande, de acuerdo a la bendición que habían recibido de parte del Señor. Esta fiesta algunas veces era también llamada Día de las Primicias, como lo registra número 28-26. ¿Por qué primicias? Porque de la abundante cosecha de trigo se daban las primicias y también había muchos frutos. Muchos frutos se recogían en esta época. Entonces la cosecha era muy abundante y debía darse una generosa ofrenda como primicias de gratitud al Señor. Era también una temporada de gran regocijo para todas las familias por la abundancia, a la cual también deben unirse los levitas y los pobres y los afligidos. Es decir, que aquellos que tenían gran cosecha debían dar generosamente no solamente al templo, sino también compartirla con aquellos que estaban en una condición no tan buena como ellos. Los servicios de la fiesta de las semanas o Pentecostés ocupaban tan solo un día. Mire que a diferencia de la fiesta de los panes que involucraba 3 días, 3 días y además recordemos que la fiesta de los panes ácimos era 7 días, del día 15 al 21. Esta fiesta de las semanas o Pentecostés solamente era un solo día, pero de donde estuvieran los israelitas debían ir al templo para cumplir con esta festividad porque era una convocatoria. La fiesta de las semanas era observada como un sábado anual, era una santa convocación, era tenida como un día especial, no caía en día sábado semanal, pero se guardaba como un sábado semanal, con todo lo que ello involucraba de santidad. Cuando Cristo ascendió de la tierra,
Él les ordenó a sus discípulos que enseñaran todas las cosas que habían aprendido a todas las naciones. Ellos debían llevar el Evangelio a todo el mundo. Por consiguiente, los discípulos eran tan solo un puñado de creyentes. Y este había sido el resultado del trabajo arduo y el sacrificio de Cristo. Había trasnochado, había trabajado arduamente yendo por todos los lugares y solamente había un puñado de esa cosecha. Pero cuando llegó plenamente el Pentecostés, en otras palabras, cuando la semilla que el Hijo de Dios había sembrado durante estos 3 años y medio con ardua labor, llegó al punto culminante el día de Pentecostés, entonces brotó esta, esta semilla y una abundante cosecha. Recordemos el hecho de el Pentecostés en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que estaban reunido el grupo de creyentes en el aposento alto, pero descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces este poder del cielo llegó y maduró la cosecha. Y en este momento era la fiesta de Pentecostés. Y entonces, como todos los israelitas sabían, debían ir a Jerusalén a celebrar el Pentecostés. ¿Por qué? Porque hasta ese momento había sido el epicentro de la adoración. Pero como vimos ayer, todas estas fiestas terminaron en un cumplimiento profético perfecto en Cristo Jesús. Ya no se debían celebrar más las fiestas de Pentecostés, las fiestas de las semanas, no se debía celebrar más la Pascua, pero en ese momento estaba teniendo un cumplimiento profético perfecto, la última de las fiestas de la primavera. En ese momento el tipo y el antitipo se estaban encontrando y desde el cielo el Señor Jesucristo, investido como sacerdote, derramó generosamente, como fue su promesa, ir al Padre para pedir la venida del Consolador. Ahora, estos hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Al explicar la parábola de la cizaña y el trigo, Cristo había dicho, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, Cristo había venido a sembrar la semilla, pero ellos no la comprendieron. Mientras el Salvador iba de ciudad, en los caseríos, él constantemente estaba sembrando la buena semilla. Ellos solamente entendieron esto cuando vino esta gran cosecha el día de Pentecostés. Se dieron cuenta que lo que Cristo había hecho no había sido en vano. Era el fruto del esfuerzo del Hijo de Dios. En esta fiesta de las cosechas se presentaban los frutos, los primeros frutos de las labores que hubieran sembrado en el campo. El antitipo, en este punto, estaba llegando a su máxima expresión, a su máximo cumplimiento, cuando al estar de diferentes países, ciudades, regiones reunidos allí en Jerusalén, cuando Pedro tomó la palabra registrada en el libro de Hechos, tomó la palabra y empezó a predicar, y los demás discípulos llenos del Espíritu Santo empezaron a compartir las buenas de salvación. Ahora esta semilla del Evangelio se esparció por todo el mundo. Y recordemos que aunque era un grupo pequeño, alcanzó a todo el mundo conocido el poder del Espíritu Santo, engrandeció y fructificó esta labor y el Evangelio se esparció por todo el mundo. Había una gran labor
que los discípulos debían hacer con el fin de estar preparados para esta fiesta antitípica. Necesitaban estudiar las escrituras, por eso se reunieron a leer la palabra, a orar. También había unas grandes peleas, diferencias entre ellos. Pero cuando llegó la fiesta de Pentecostés, ellos estaban unánimes, tenían un mismo espíritu, estaban preparados para permitir que el Espíritu Santo llegara a dar esta gran cosecha tan esperada durante 3 años y medio por la obra del Salvador. También necesitaban esta efusión especial del Espíritu para prepararlos, para llevar adelante la maravillosa obra iniciada el día de Pentecostés, porque no solamente se esparció la semilla, sino que ahora ellos debían continuar la obra que se había iniciado en el día de Pentecostés, hasta que toda criatura bajo el cielo escuchara las buenas nuevas de la salvación. En Palestina había una lluvia temprana y había una lluvia tardía. Para el pueblo del atrio, para el Israel literal, la lluvia temprana había comenzado exactamente donde empezó el Pentecostés. ¿Dónde empezó el Pentecostés? Lo hemos estudiado y sabemos que empezó en el monte Sinaí. Allá fue derramado el Espíritu Santo y fue dada la primera manifestación escrita de la palabra de Dios. Allí se empezó a escribir el Pentateuco, lo que se conoce como la Torá. Pero la lluvia tardía para el pueblo de Israel literal culminó el día de Pentecostés. Allí cuando los discípulos estaban reunidos, el remanente que había salido de el Israel literal, ahora componía el Israel espiritual. A ellos fue dado la lluvia tardía para ellos, para el Israel del atrio, pero la lluvia temprana para el nuevo Israel espiritual. Y luego viene, más adelante, la lluvia tardía para el Israel del lugar santo, pero la lluvia temprana para Israel del lugar santísimo, cuando en 1844 fue llevada a su máxima expresión la lluvia del Espíritu Santo, la caída del Espíritu Santo. Y recordemos que la lluvia no comienza con un fuerte aguacero imprevisto, sino que comienza con unas gotas, ¿cierto? Cuando vemos que va a caer un aguacero, él no cae, se desploma de una, sino comienzan a caer unas gotas, y comienza a caer más lluvia, más lluvia, más lluvia. Y esto fue lo que sucedió para la época cuando hubo este comienzo del despertar, después de que el cuerno pequeño, el poder romano papal, recibe la herida mortal en 1798, comienza un gran despertar. Y grandes hombres son tomados por el Espíritu Santo, entre ellos Guillermo Miller, para dar el mensaje del primer ángel, José Wolf, sus colaboradores. Y lo mencionamos porque es lo más conocido para nosotros en Estados Unidos, en Norteamérica. Pero el Espíritu Santo en diferentes partes del mundo estaba siendo derramado. Y hombres de diferentes lugares fueron tomados por el Espíritu Santo e inducidos a estudiar las profecías concernientes al fin del tiempo. Y entendieron entonces que estaba por empezar el juicio. Y estos hombres representan el comienzo, el inicio de la lluvia tardía para el Israel del lugar santo, pero la lluvia temprana para nosotros, los del Israel espiritual del lugar santísimo.
ese Pentecostés está pronto a culminar para nosotros. El Pentecostés del lugar santísimo está representado en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando dice, vi descender del cielo a otro ángel, y la tierra fue iluminada con la gloria. Y mis amados, al igual que el Israel antiguo, ellos sabían que no podían recibir la gran efusión del Espíritu Santo, a menos que quitaran de sus vidas lo que les impedía. ¿Y qué les impedía? Había entre ellos rivalidades, había envidias, había celos mal fundados, no había armonía entre ellos. Pero esos 10 días allí en el aposento alto, preparándose, despojándose de lo que les impedía la obra del Espíritu Santo, fue lo que los capacitó para luego salir con el poder del cielo, sin miedo, porque recordemos que ellos estaban allí, no solamente cumpliendo la orden del Señor Jesucristo, sino que estaban con miedo, porque sabían que así como habían matado a Jesús, a nuestro Salvador, a ellos también les tocaba una parte de esta ira del dragón. Pero luego, después de recibir el Espíritu Santo, nada los detuvo, nada los detuvo. La persecución fiera se inició, pero ellos salieron con el poder del cielo y por eso fueron hasta los confines de la tierra. Y aunque los discípulos fueron mártires y muchos cristianos murieron por la fiera persecución, ellos sabían que su nombre estaba registrado en el libro de la vida. Y por eso ellos no tenían miedo a entregar su vida por el Salvador, así como Cristo había dado su vida por ellos. Este mismo sentir, mis amados, debe ser el nuestro. Debemos estar dispuestos a despojarnos de lo que nos separa de la salvación y del Salvador. Debemos despojar de nuestras vidas todo aquello que ocupa el lugar de Cristo. Todo aquello que nos impide recibir la lluvia tardía. Porque, mis amados, nosotros debemos estar con esta vasija limpia, preparada y dispuesta. Debemos tener esta vasija boca arriba, es decir, en la espera del cumplimiento final de Pentecostés, de la gran lluvia tardía final, porque será la última. Y no sea que nos toque a nosotros como se ha dicho en la inspiración divina, que muchos estarán en medio de esta efusión del Espíritu Santo y no se darán cuenta, porque están tan distraídos que no sea este nuestro caso. El enemigo está interesado en que nosotros estemos distraídos en una cosa, en otra, en los afanes de la vida, en los negocios, a veces inclusive hasta ahí, en nuestra propia iglesia. Estamos tan ocupados, tan distraídos en las liturgias, en las celebraciones, que es posible que no nos demos cuenta que el Espíritu Santo está haciendo su obra. Y de hecho nosotros debemos entender, o sea, no podemos ser ciegos en lo que está pasando. Nuestros hermanos evangélicos están siendo permeados por el Espíritu Santo. Las gotas, los goterones del Espíritu Santo están cayendo sobre ellos. Ellos están entendiendo las verdades bíblicas de la salvación.
Están entendiendo la santidad de los mandamientos, del Santo Sábado. Están entendiendo que hay un pueblo que tiene un mensaje eh, final para este mundo que perece en la ignorancia. El mensaje de los tres ángeles. Y ellos están diciendo, a ustedes los hermanos adventistas son los que les toca, porque el Espíritu Santo les dio a ustedes esta premisa. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nosotros en este momento estamos aquí tratando de, por la gracia del Señor, entender un poco más y prepararnos para recibir el fuerte poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ir a cumplir una misión sin un mensaje. Y humildemente estamos pidiéndole al Señor que por su gracia divina entendamos el mensaje. Porque, ¿qué es un mensajero sin mensaje? Obviamente un falso mensajero. Y nosotros no queremos ser aquellos que van a dar el mensaje, pero no saben qué mensaje dar, sino que nuestro mensaje, el sonido de la trompeta nuestra sea el certero. Así estaremos entonces dispuestos, preparados para dar el último mensaje a este mundo. Había una labor que los discípulos debían hacer con el fin de prepararse para la gran fiesta antitípica de las cosechas. Hoy nosotros debemos entender que hay una gran labor que hacer en el pueblo, y es iluminar al pueblo, para que el pueblo iluminado entonces pueda iluminar al mundo. Así como las semillas sembradas por el Hijo de Dios durante su ministerio terrenal produjo una cosecha el día de Pentecostés, o la lluvia temprana para el Israel del lugar santo. Así la buena semilla sembrada por los embajadores de Cristo, que fielmente hoy riegan con las páginas impresas, con la palabra escrita y también dada a viva voz, llevan este evangelio y por precepto y por testimonio enseñamos la verdad salvadora. Esta producirá una abundante cosecha en la lluvia tardía, cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne, pero sobre toda carne que esté preparada, limpia y dispuesta. El que siembra escasamente, dice la palabra del Señor, también cosechará escasamente. Pero nosotros debemos sembrar generosamente. Hay veces que decimos, pero ¿para qué le hablo a esta persona? Ellos no van a escuchar, no van a entender. Mis amados, la gente está sedienta de la palabra del Señor. Y las personas están sedientas del conocimiento que nosotros hemos recibido. Seamos, como dice el Señor en Mateo 24, ¿quién es el hombre fiel y prudente? El siervo fiel y prudente, a quien su Señor colocó sobre su casa para que dé alimento a tiempo. Amados, que tú y yo seamos ese siervo fiel y prudente, que cuando el Señor nos llame a las cuentas, entonces podamos dar un resultado fiel, que seamos de aquel que el Señor entregó los 10 talentos y entregó otros 10. Que no seamos de aquel que el Señor le dio el talento y lo enterró, sino que seamos de aquel que hace el máximo esfuerzo, porque pronto el último derramamiento del Espíritu Santo se hará. Y tú y yo o estaremos cosechando la última obra final o estaremos por fuera del granero celestial. O seremos parte del granero celestial o estaremos fuera del granero celestial.
Y llegamos así al final de la última de las fiestas de la primavera. Ahora iniciamos la primera de las fiestas de del otoño. Esta fiesta se llama la fiesta de las trompetas y estaba representada en el santuario. ¿Por qué mueble? ¿Alguien me puede decir qué mueble era la representación de la fiesta de las trompetas? ¿Qué mueble? La mesa de los panes, La ¿cierto? mesa, la mesa del norte. Exacto, el trono del norte. Esta fiesta era una celebración que se iniciaba el primero del séptimo mes, el primero de Tishri, del calendario, del calendario hebreo. Las trompetas se usaban no solamente como instrumentos de música, sino que tenían una función especial en el pueblo de Israel. Había sonar de trompetas para diferentes convocatorias. Había sonar de trompetas también para las fiestas solemnes. Había fiestas de trompetas cuando había asamblea. Había un sonar de trompetas cuando los sacerdotes tenían una convocación especial. Había sonar de trompetas cuando había guerra. También había un sonar de trompetas o de bocina cuando el pueblo iniciaba el nuevo mes. Es decir, para todo había un sonar de trompetas, pero cada trompeta, cada sonar tenía un sonido diferente. Por eso cuando sonaba la trompeta, ellos identificaban a qué se les estaba convocando. Nosotros hoy somos invitados a hacer sonar la trompeta, levantar nuestra voz como de trompeta para anunciar lo que el cielo está haciendo. Si el sonido no era dado, no era bien ejecutado, no se entendía el mensaje. Hoy, nosotros como pueblo remanente de Dios, estamos dando el sonido certero a la trompeta. ¿Cuál es el sonido de trompeta nuestro? ¿Qué mensaje es el que el cielo nos ha encomendado a nosotros? Ah, el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del tercer ángel está en pleno desarrollo. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, o recibe la marca en la frente o en la mano, éste beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Cierto? Ese es el sonido que nosotros debemos estar dando, mostrándole al mundo que hay un sistema engañoso, que hay un sistema profano, pero que Dios está haciendo una obra. Debemos estar denunciando, debemos estar anunciando lo que el cielo está haciendo y denunciando lo que el enemigo está haciendo. Esta es nuestra obra. El sonido de la trompeta duraba 10 días. 10 días hacía este sonar de trompeta, anunciando que venía el juicio, anunciando que venía un momento especial. Y durante este tiempo, por todo el país, se anunciaban con las trompetas el juicio. Y cuando este sonido especial se escuchaba, la gente entendía, faltan tantos días para el juicio, faltan 8, faltan 7, faltan 5, faltan 3, hasta que finalmente el día de la expiación, el día del juicio, el Yom Kippur, llegaba en el 10.º día. Y la gente ya estaba preparada, estaba lista, porque había escuchado y cada día en ese sonar de trompeta había un escudriñamiento.
había una confesión al Señor para que el Dios del cielo perdonara y borrara sus pecados el día del Yom Kippur. Este sonor de trompetas tuvo, estuvo durante muchos años ejecutándose en el Israel literal, pero en el Israel espiritual, del lugar santo, se empezó a dar el sonar de trompeta de que venía el juicio. Tuvo un cumplimiento escatológico, un cumplimiento profético perfecto con William Miller o Guillermo Miller, con José Wolf, con otros personajes en el que por diferentes lugares del mundo estaban predicando la venida de Cristo y también el juicio. No solamente, no solamente Guillermo Miller dio el sonido certero a la trompeta, sino que también sus colaboradores, Edward Irving, allá en Inglaterra, José Wolf se le unió, pero José Wolf no solamente estuvo en Estados Unidos, sino que José Wolf es conocido como el misionero universal y él predicó en más de 20 países diferentes, en todos los continentes. Estuvo predicando en la hora del juicio y la venida de Cristo. Este sonar de trompetas conmovió al mundo y lo preparó para la venida de Cristo. Aunque ellos se equivocaron en el evento, no por esto dejó de ser un cumplimiento profético perfecto, porque al igual que los apóstoles, ellos también predicaron algo que no entendían y tuvieron un gran chasco. Los apóstoles, por comisión de Cristo, fueron a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, el Mesías está entre nosotros. Ellos esperaban el Mesías, un gran conquistador, un gran rey, y tuvieron una gran decepción. De igual manera, cuando los pioneros, el remanente que salió de Filadelfia y luego entró a ser el inicio de la iglesia última profética de la Odisea, este pueblo que amaba al Salvador, estos hijos de Dios que salieron de todas las congregaciones al sonido de la trompeta de José Wolf y de Guillermo Miller, fueron chasqueados una, dos, tres veces, pero ellos tuvieron en sus manos el cumplimiento profético perfecto de esta convocatoria. El hecho de que los hombres que proclamen el mensaje no lo comprendan plenamente no significa que están equivocados. De igual manera, el mensaje apropiado para el mundo entre 1834 a 1844 nunca hubiera podido ser proclamado con el poder, con el gozo que este mensaje requería si ellos no hubieran participado de la manera como lo hicieron. La inspiración divina declara que el mismo Señor cubrió la equivocación con su mano.
Dios a propósito no permitió que ellos entendieran el mensaje, porque era urgente que el mundo se sacudiera y mirara hacia el santuario celestial lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos, cuando dieron el mensaje del reino de los cielos se ha acercado, hubieran entendido que Cristo había venido para morir por ellos? ¿Ellos hubieran dado el mensaje con el gozo y el poder que lo dieron? No. Pero la equivocación se dio para que ellos lo dieran con un sonido certero a la trompeta. De igual manera, ¿qué hubiera pasado si los que creyeron al primer mensaje angélico a través de Guillermo Miller, la hora de su juicio ha llegado, hubieran entendido que venían otros dos mensajes y que el tercero sería largo en su predicación, porque llevamos 180 años de mensaje del tercer ángel? ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Hubieran dado el mensaje de que Cristo venía, de que el juicio empezaba, con la alegría, con el poder, con el alborozo como lo dieron en esta época? No, no lo hubieran dado. Pero el Señor permitió este chasco para que el mundo conociera con el poder del cielo que venía el juicio, que debían prepararse. Y desde entonces ha estado sonando este mensaje por los mensajeros de la hora undécima en la parábola de la viña. El sonido de la trompeta fue escuchado muchas veces en el pasado. De las trompetas de la hueste del Señor sobre el monte Sinaí cuando tembló toda la tierra, hasta el sonido de los cuernos de carnero ante las murallas de Jericó. Se aproxima el tiempo cuando las trompetas del Señor de nuevo se escucharán por los mortales, cuando sus notas harán conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. Los sonidos certeros de esas trompetas penetrarán en los lugares más recónditos de la tierra. Y así, como antiguamente la trompeta llamó a Israel para congregarse delante del Señor, así cada hijo de Dios, durmiendo en la tierra, responderá al llamado de la trompeta y saldrá para encontrarse con su Señor. Habrá también hijos de Dios en las cavernas, en las catacumbas, pero escucharán el clarín del cielo y saldrán, porque el mar, el Hades, entregarán los muertos, los que murieron en Cristo, y toda la tierra, en toda la tierra, resonará con las pisadas de la compañía de innumerables redimidos, mientras los santos vivos y los resucitados se juntan para encontrarse con su Señor en respuesta del llamado de la última trompeta. ¿Se acuerdan que dice en 1 Tesalonicenses 4 que el mismo Señor descenderá del cielo y que se tocará la trompeta? En 1 Corintios 15 también dice, porque se tocará la trompeta verdadera de plata que el Hijo de Dios tiene para llamar a aquellos que han descendido al descanso de la tumba. Y ya no habrá más que detenga a los hijos de Dios. Este sonar de trompeta, mis amados, así como sonaba 10 días antes, anunciando el juicio, la trompeta nuestra debe estar sonando con sonido certero para que cuando venga la verdadera trompeta del cielo, entonces nosotros
hayamos sido los colaboradores que prepararon la gran cosecha final. Nuestra próxima charla hablaremos de el Yom Kippur. Por ahora, mis amados, debemos entender que nosotros debemos estarle dando un sonido certero a la trompeta que anuncia la segunda venida de Cristo. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos el mensaje claro? El Señor espera que tú y yo estemos listos y preparados para ser llenados con el gran derramamiento, la gran efusión final del Espíritu Santo. Y entonces Cristo venga por su pueblo. Que cuando se cierre el tiempo de gracia, nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida del Cordero y nuestros nombres estén registrados como ciudadanos de la santa ciudad de Jerusalén. Oramos. Bendito Señor, gracias porque has dejado tu mensaje plasmado de forma didáctica, de forma sencilla, para que nosotros lo entendamos. Que hoy, Señor, tomados por tu Espíritu Santo, nuestras vidas sean una trompeta que anuncia tu pronta venida. Que así como se anunciaba el juicio, hoy nosotros anunciemos el fin del juicio y tu pronta venida. Que nuestras vasijas estén limpias y estén dispuestas. Y que hoy nuestro vecindario, nuestra comunidad, sepa que tú tienes unos hijos en este mundo que anuncian, se preparan y viven en función de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque perdonas nuestras ofensas y borras nuestras rebeliones en la preciosa sangre de tu Hijo amado, nuestro Mesías Cristo Jesús. Amén.